debería estar grabándose ya. Y nada, como siempre, cualquiera que quiera incorporarse sobre la marcha, pues también bienvenido, bienvenida. Así que, bueno, como les comenté ayer, entonces hoy ya cambiamos así de área, ¿no? Empezaremos a ver un poco la oceanografía química, ¿ok? Viendo un poco la química del agua, que justo vamos a ver muy por encima pues, la primera clase, ¿no? La introducción un poco sobre la composición del océano. Y vamos a ver un poco el ciclo del oxígeno, ¿no? Que también es muy importante y determina muchos procesos. ¿Okay? Si recuerdan también eso de las definiciones, ¿no? Que dimos de las distintas disciplinas que tiene la oceanografía, ¿no? Bueno, la química, lógicamente, se trata del estudio de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Es decir, estudiar cómo son los flujos cuantitativos entre reservorios, entre los distintos reservorios que hay dentro del océano y la interacción con otros, ¿no? Como la atmósfera o la litosfera, ¿no? O sea, el fondo oceánico, y los tiempos de residencia, ¿no? O sea, el tiempo que está permanente, o sea, que permanecen, digamos, ahí dentro de la columna de agua, pues los distintos elementos, ¿no? Vamos a ver un poco ahora qué es esto del tiempo de residencia, ¿no? Y dentro de todo eso de estos estudios hablábamos, ¿no? Que incluían estudios sobre la formación del agua del mar, ¿no? Y los sedimentos, los aportes químicos externos, ¿no? al océano, se lo considera como contaminación, todo lo que viene así, digamos así, de fuera, respecto a los ciclos naturales, obviamente. Los procesos también oceanográficos y climáticos, ¿no? Que se han dado a lo largo de la historia, a través de, por ejemplo, de estudios de isótopos, ¿no? Que mencionamos un poco así el primer día. Y bueno, básicamente todo eso es el estudio, ¿no? De algunos elementos, pues los principales elementos, digamos, dentro de la columna de agua, ¿no? Por las distintas funciones ecológicas que cumplen, ¿sí? O sea que dentro de esta rama pues implica todo este tipo así de estudios, ¿no? Esto, digamos, los ciclos así biogeoquímicos, ¿no? O sea que, como la propia palabra indica, ¿no? Pues eso implica en la biología, ¿no? Organismos, entonces, que están influyendo sobre los ciclos de estos elementos y compuestos químicos, y geo, ¿no? En el sentido también eso de la interacción también con la Tierra, y estos a su vez con la interacción de los sistemas climáticos, ¿no? Y los procesos físicos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? En las distintas clases. Entonces, todo esto, digamos, ¿no? Sería como una forma así bien simplificada, ¿no? De cómo unos alteran a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo la física, todos estos procesos físicos alteran, por ejemplo, los ciclos de nutrientes, ¿no? Que a su vez entonces alteran, pues, a las comunidades, digamos, ahí, a la biota marina, ¿no? Procesos también eso de cómo la temperatura, la salinidad, todo esto también, digamos, afectan a estos propios ciclos, y estos a su vez, ¿no? Cómo afectan los procesos físicos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, eso, como los nutrientes pues afectan a la biota, y la biota a su vez también en toda la en la formación, por ejemplo, igual de numes o ¿no? etcétera. ¿No? Hay muchos procesos, ¿no? Entonces, que vienen influidos entonces también por la biota marina, ¿no? Bueno, y todos esos procesos, ¿no? Asociados, ¿no? A actividades humanas, afectando también a los procesos físicos y a los ciclos biogeoquímicos, ¿no? En cuanto al uso por ejemplo, los sedimentos, el uso de los organismos, ponen pues la columna de agua, ¿no? Todos esos, muchos procesos, ¿no? Que están influyendo en todos estos dos grandes bloques, ¿no? Esto sí sería, digo, como una visión así como un poco simplista, ¿no? De cómo es el sistema. Luego esto habría que verlo un poco así, ¿no? O sea, digamos, como este diagrama de Benetton en que ya, digamos, lo compartimentalizó todo un poco, ¿no? Dentro de los procesos físicos, ¿no? Que ven acá, ¿ya? Junto a los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Todo esto acá, y todas estas interacciones, ¿no? En los distintos ambientes, ¿no? Un poco los distintos reservorios, ¿no? Que decíamos antes, por ejemplo, pues eso ya sea el ambiente así marino, sea la troposfera, por ejemplo, o sea, ya la capa más baja de la atmósfera, sean los sistemas terrestres, ¿no? Entonces dentro o sea, esos ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, el ventos, ¿no? El tema pelágico, etcétera, y todo el sistema entonces físico, ¿no? Tanto la dinámica oceánica, sobre todos estos procesos que estuvimos viendo, la dinámica atmosférica, ¿no? Y los procesos también terrestres, ¿no? Entonces toda esta interacción, obviamente es todo un poco más complicado, ¿no? Un poco entonces eso, para terminar entonces en el fondo, cómo se formó entonces, ¿no? Finalmente el océano, a partir de todas estas interacciones y a lo largo de la historia, ¿no? Y existen básicamente tres grandes hipótesis, ¿no? Que vendrían ahí a explicar cómo se formó el océano, ¿no? Uno, por ejemplo, es esta hipótesis de la acumulación, ¿no? Un poco como la propia palabra indica, ¿no? Digamos, las concentraciones de todos estos elementos en el océano vienen determinados por la afluencia acumulada de ríos, ¿no? O sea, sobre todo eso, todos estos aportes de ríos a lo largo de la historia
¿no? Desde que se formaron los océanos, cómo han ido entonces incorporando todos estos elementos. Eh, Otra hipótesis sería la del control cinético, ¿no? Siendo esto, que la composición entonces del océano es en realidad un resultado entre la entrada de fuentes externas, ¿no? No solo también de ríos, y también las tasas de eliminación, o sea, cuánto se está, digamos, ahí, se pierde, digamos, del océano, ¿no? O sea, entradas y salidas. Y todo esto influenciado por procesos biológicos, ¿no? Y hay otra hipótesis, ¿no? Que se conoce como la hipótesis del equilibrio, ¿no? Que en realidad la composición del océano viene determinada por un equilibrio entre el agua marina y los precipitados, ¿no? O sea, es decir, toda esa composición de todos estos elementos en el agua y lo que se va precipitando se va perdiendo, ¿no? Hay un equilibrio ahí termodinámico, ¿ya? Determinado entonces eso por todas estas partículas, ¿sí? Así, a bote pronto, ¿cuál dirían, digamos, qué hipótesis sería la más aceptada hoy en día de estas? Pienso un La de poquito. control cinético es que la de acumulación es como rara. Sí, ¿verdad? Puede ser. Claro, porque la de acumulación, digamos, ¿qué le faltaría a la hipótesis de acumulación? Que el agua de los ríos es dulce o no, entonces el océano es salado. Claro, sí. Bueno, sí, va un poco por ahí. O sea, efectivamente, el agua es dulce, pero también, ¿no? Tiene aportes así de ciertos elementos, ¿no? Lo que al final, entonces, de alguna forma habría ido como sumando, ¿no? Digamos, ahí a la concentración, a la salinidad, por ejemplo, del océano, ¿no? Eh, pero sí, igual, por ejemplo, eso puede ser, sí, la hipótesis del control cinético. ¿Todos más o menos de acuerdo? Tendrían que ser, digamos, sí, la hipótesis como más adaptada. Profe, no entiendo el control cinético. El del control cinético. Esto entonces, básicamente lo que habla del control cinético es que hay tanto entradas como salidas, ¿no? Por ejemplo, entradas a través de ríos, ¿no? Que pueden estar aportando estos elementos. También puede haber salidas del océano, ¿ya? O sea, que se estén, digamos, ahí perdiendo. Y todo esto un poco condicionado por procesos biológicos, o sea, es decir, que la propia biota marina estaría, digamos, influenciando en esa entrada y salida de nutrientes, ¿no? O sea, imagínense entonces, ¿no? Como el ciclo hidrológico, ¿no? Que tenemos. Los ríos están llegando, por ejemplo, a los océanos, ¿no? Van alimentando los océanos, ¿ya? Y las potenciales, digamos, salidas, ¿no? Cómo se estarían, digamos, escapando estos elementos, ¿no? Nuevamente, o sea, cómo estarían circulando, ¿no? ¿Se imaginan o no? ¿O sería entonces eso, esa hipótesis de la acumulación, en el que simplemente estarían acumulándose entonces de los ríos? ¿Nadie se anima? Bueno, un poco sí, Romina, ¿no? Creo que decías eso, que ella apuntaba más hacia la hipótesis del control cinético. Sí, Ujú. La hipótesis del equilibrio, por ejemplo, a nadie le convence. Es decir, que hubiera un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, ¿no? O sea, que digamos que de alguna forma el océano estuviera regulando, ¿no? En función de lo que le está entrando, lo que pudiera estar liberando. sí, igual es buena. También puede ser, ¿no? Ya todos tienen algún sentido, ¿no? Bueno, vamos a intentar ahora ver un poquito con más detalle algunas, ¿no? Sobre todo la de acumulación y el control cinético. Generalmente la más aceptada es la del control cinético, sí. Porque de hecho la de la acumulación, no voy a explicar ahora por qué, le estaría de hecho faltando eso, ¿no? Todas estas salidas, digamos, de nutrientes, ¿no? Vamos a ver un poco, ¿no? Entonces, imaginemos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una concentración de un elemento, ¿no? Que un elemento, pongan, no sé, potasio, por ejemplo, ¿no? Que está ahí entonces ahí en el océano, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ido entonces? Imagínense cómo se fue formando, cómo se fue acumulando, digamos, ahí el potasio en el océano, ¿no? Esto viene determinado, o sea, ¿no? Por el número de moles, moléculas, digamos, de este elemento, ¿no? Estarían en el océano. Es decir, en el fondo, toda esa cantidad total, digamos, por ejemplo, que hubiera en el potasio, o cualquier otro elemento, dependería entonces de su concentración, ¿sí? Y del volumen en el océano, ¿no? Lógicamente. O sea, la molaridad, ¿no? Concentración, entonces, número de moles, o sea, número de moléculas de este, o de átomos, digamos, de este elemento, ¿no? En el volumen del océano. Imaginemos también que hay una tasa de cambio, ¿no? O sea, es decir, cuánto podría estar entrando, cuánto estaría saliendo, ¿no? En un tiempo determinado, ¿no? O sea, a lo largo de la formación de los océanos, ¿no? En la historia. Esto entonces estaría determinado por estas entradas y pérdidas, ¿no? Un poco decíamos, la acumulación al final, o sea, la tasa de cambio, cuánto se estaría entonces, digamos, intercambiando, cuánto estaría quedando finalmente en el océano, dependería entonces de lo que entrara y lo que saliera, ¿no? Pero
En un caso en el que hay una acumulación, ¿no? Simplemente se está, digamos, acumulando, asumiendo entonces, digamos, que no hay pérdidas. ¿Sí? O sea, digamos que toda esta fórmula, ¿no? Un poco es la que teníamos acá, esta concentración entonces de este elemento por el volumen en el océano, en función del tiempo estaría determinada por las entradas y las pérdidas, ¿no? Lo que estaría entrando a este elemento y lo que estaría saliendo. ¿Sí? Sin embargo, eso, si simplemente consideramos que hay entradas, o sea, que se está acumulando y que no hay pérdidas, ¿no? Y que el volumen del océano ha sido constante a lo largo del tiempo, ¿no? Que eso también es discutible, ¿no? Pero bueno, imaginemos que hay un volumen así fijo, ¿no? En el fondo, lo que estaría determinando, o sea, lo que estaría influenciando, digamos, la concentración de un elemento en el océano, ¿ya? Estaría determinada por el volumen del río, o sea, cuál es el flujo, ¿no? Digamos, de todos los ríos en el planeta respecto a cuál es la concentración de estos elementos en los ríos, ¿no? Y así uno podría estimar, digamos, cuál es la concentración en los océanos, ¿no? En función de, claro, también eso, teniendo en cuenta los volúmenes, ¿sí? No sé si va encantando un poco, bueno, sigo un poco y luego eso, si tiene alguna duda lo revisamos, ¿no? De esto entonces eso, ¿no? Asumiríamos que, digamos, en función de todo el tiempo que tiene el océano, ¿no? Imagínense que no sabemos cuál es la edad de los océanos, desde cuándo se formaron, etcétera, ¿no? Podríamos determinar eso en función de ese tiempo y esas concentraciones que han ido llegando de los ríos, ¿no? Que entonces eso, la concentración en los océanos, ¿no? O sea, asumimos también que en un tiempo, o sea, que cuando se formaron los océanos eran dulces, ¿no? Salados ahí al inicio, sino que fueron, o sea, se fueron volviendo más salados conforme los ríos iban alimentando, ¿no? Digamos, ahí de estos elementos. ¿Sí? Entonces, esta concentración, o sea, lo veo aquí, ¿no? Entonces, la concentración en el océano en el tiempo inicial, ¿ya? Sería cero, de este elemento, ¿no? Por ejemplo, potasio, no habría al inicio, ¿ya? Entonces, en el tiempo final, dependería entonces eso, del volumen que tienen los ríos, su concentración y entre el volumen del océano, ¿no? ¿Sí? A lo largo de este tiempo, de los X años, ¿no? que habrían estado acumulándose. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos antes es que esa concentración en el océano dependería de las concentraciones en los ríos. ¿Sí? Eso es lo que explicaría la hipótesis de la acumulación, básicamente, que depende entonces de la concentración en los océanos, depende de los ríos y a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto lo que termina, digamos, es el tiempo de acumulación, ¿no? Que ese es un concepto que se usa mucho, ¿no? Que es eso, cuánto, digamos, tiempo tarda un elemento en acumularse a la concentración, digamos, que está, por ejemplo, en el océano, ¿no? Ya, entonces, ya un poco así para terminando, ¿eh? Esta hipótesis es, si tomamos entonces en cuenta todas estas entradas de los ríos, ¿no? Y la concentración entonces de los océanos en un tiempo, ¿no? En el que esta concentración de este elemento era cero, la hipótesis de la acumulación sería correcta, ¿no? O sea, en este caso, en estos tiempos de acumulación, esto reflejaría la edad del océano, o sea, es decir, en función de estas concentraciones que ahora viéramos, podríamos determinar cuál es la edad del océano, ¿no? En función de las concentraciones en los ríos, volumen, etcétera, ¿no? Y sería igual para todos los elementos, ¿no? Se habrían ido acumulando en la misma proporción que estaban en los ríos, ¿no? Pero realmente sabemos que no, que si luego esto, no, al final ya terminamos ahí la ecuación, ¿no? O sea, determinamos todo esto que les he ido contando, o sea, toda esta teoría que hay detrás, ¿no? Y asumimos el volumen de los océanos, el volumen que ocupan los ríos, ¿no? Y las concentraciones en el océano y el río, veríamos simplemente que la edad es mucho menor, pero muchísimo menor de lo que realmente tienen los océanos, ¿no? Que los océanos, bueno, sabrán o tendrán una idea que tienen aproximadamente unos 3.800 millones de años, 3.850 millones de años, ¿sí? Entonces, en realidad, bueno, todo esto, un poco toda esta explicación así teórica para decir que realmente esta hipótesis no se sostiene, ¿no? Simplemente por el aporte de los ríos, ¿ya? Porque entonces, lo que les digo, las concentraciones en el océano, en función de esta concentración en los ríos y volúmenes, etcétera, también reflejarían la edad del océano, ¿sí? Por todo este tiempo, etcétera. Pero no cuadra. Digamos, si uno tiene en cuenta esa concentración de ríos y volúmenes y el volumen del océano, simplemente la edad es mucho menor de lo que realmente es. Entonces, esta teoría realmente no se sostiene. Y de hecho, además, es importante también tener en cuenta que no todos los ríos tienen la misma composición. O sea, si uno, por ejemplo, toma todos los ríos que hay en los distintos continentes, vemos que gran parte de eso, de algunos elementos, tiene una concentración o una proporción muy diferente, ¿no? Entre unos y otros. O sea, entre unos ríos y otros, en función de lo que les digo, ¿no? De los distintos ríos, ¿no?
por ejemplo, no sé, pues si tomamos ahí, por ejemplo, acá en Sudamérica hay bastante de silicio, ¿no? O menos de calcio, bastante más de cloro, por ejemplo, que en Norteamérica, mucho menos que en Europa o África, etcétera. O sea, que varían mucho, ¿no? Los elementos. Entonces, tampoco se podría homogeneizar, decir que todos los ríos, ¿no? estarían alimentando de la misma forma los océanos, ¿no? La composición. Entonces, tenemos en cuenta esta hipótesis, ¿no? Que es la hipótesis del control cinético. ¿Ya? Bueno, hasta aquí se entiende un poco la... Esto puede parecer un poco así complicado, pero se entiende, ¿no? Un poco, o sea, la teoría de por qué entonces simplemente no se está acumulando, ¿no? Digamos ahí los elementos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O quieren que repita algo? ¿Ok? Sí. Ya. Entonces sigo, ¿no? La otra de las hipótesis que se ha planteado es entonces esta, la de control cinético, ¿no? Que hoy es la más aceptada. Porque en esta, digamos, también considera la eliminación, ¿no? O sea, la pérdida, digamos, de elementos. Es decir, por ejemplo, acá, ¿no? Si vienen de, entonces de ríos, de los continentes, tienen un volumen y tienen una concentración, estos estarían llegando entonces al océano, ¿sí? Y también hay unas pérdidas, ¿no? Se pierden a través de, por ejemplo, los sedimentos. Una de las formas, ¿no? Vamos a ver que hay otro tipo, ¿no? En este caso, si tenemos en cuenta entonces el volumen del océano, en el océano y la concentración de un elemento, de cualquiera de los elementos, a lo largo del tiempo, vendría a terminar entonces eso por este volumen por el caudal, digamos, de los ríos y la concentración de este elemento, menos las pérdidas, ¿no? Lo que se ha ido perdiendo. ¿Sí? Entonces, estos tiempos de acumulación, ¿no? Si fueran menores entonces que la edad del océano, la concentración en el océano habría alcanzado entonces un estado estable, ¿no? Que se conoce, en el que, digamos, a lo largo del tiempo permanecería constante, ¿no? Cero. Si tomamos esa consideración, entonces estas pérdidas vendrían influenciadas entonces por lo que estaría entrando en el río, o sea, por el volumen, entonces nuevamente por este caudal y la concentración. ¿Sí? Puesto entonces en que las concentraciones, digamos, se fueran constantes, ¿no? Es decir, al final estaría entrando tanto como estaría saliendo. ¿Sí? Pero esto tampoco es exactamente así. O sea, esto en realidad sería, no se entienden, o sea, digamos, de alguna forma en que estaría eso, entrando y saliendo de la misma forma, ¿no? Pero hay otros mecanismos que no estarían siendo explicados, ¿no? Todo esto. Ahora vamos a ver un poco por eso, porque los ríos tampoco no siempre llevan exactamente la misma carga, ¿no? La misma concentración y no tienen los mismos caudales, etcétera, ¿no? Hay muchas variables entonces que varían, ¿no? Pero, digamos que si estas pérdidas fueran proporcionales, ¿no? Entonces a la concentración que hay en el océano, ¿ya? Entonces estas pérdidas, digamos que están aquí representadas, vendrían entonces influenciadas por el volumen que hay en el océano y la concentración de este elemento en el océano, ¿no? Y por una constante K, ya que está aquí, que es de remoción, ¿no? O sea, ¿cuánto, digamos, estaría perdiendo por año? ¿Sí? Sí. Ya. Y esto entonces, bueno, sustituyendo nuevamente por estos valores, ¿no? Que sabemos del volumen del océano, volumen de río, etcétera, ¿no? O sea, volviendo entonces a estas ecuaciones que nos traen anteriormente, lo que tenemos finalmente es que la concentración entonces, del océano es la inversa, ¿ya? de esta tasa de pérdida, ¿sí? Por el volumen de los ríos, concentración de los ríos, ¿no? Y por el volumen de los océanos, ¿no? Esto que un poco sí que se puede determinar, ¿sí? Entonces eso, la concentración en los océanos se lograría como una constante de tiempo, ¿no? O sea, luego eso estaría influenciada por el tiempo, que vendría determinada por la inversa de esta tasa de remoción, ¿ya? Esta de acá, ¿sí? Total, que al final cualquier elemento, ¿no? O sea, todos estos elementos tendrían una tasa de eliminación, ¿ya? En función de esta K, ¿sí? De esta constante, de esta tasa de remoción, de cuánto en realidad se está perdiendo en función del tiempo, ¿sí? Si tiene una K, digamos, grande, estos elementos, digamos, tienen una tasa o de volver, digamos, a la concentración inicial más rápida, ¿sí? O sea, porque, digamos, si esto fuera mayor, estos tiempos serían menores, ¿ya? O sea, es decir, si un elemento, por ejemplo, se está perdiendo, se repondría rápidamente, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, eso, si tuvieran una K pequeña, ¿ya? Que tardarían bastante más. Estos son lo que llamamos entonces esos tiempos de residencia, ¿no? Muchas veces que se hablan de los elementos, tiempos de residencia en el océano, ¿no? Que en el fondo es eso, cuánto tiempo está desde que eso, de que tienen unas concentraciones relativamente constantes en el océano y si se alteran cuando vuelven a tener su condición, digamos así, inicial. ¿Sí?
que es un poco, bueno, esto es justo, perdón, lo que les contaba acá, ¿no? Que es, esto es lo que influye, entonces, esa permanencia entonces, en los océanos, ¿no? En función de lo que entra y lo que sale, ¿sí? Y esto sí que refleja entonces bastante mejor, por ejemplo, la edad que tiene el océano en función de todo esto, ¿no? O sea, al considerar las entradas que veíamos ahí de los ríos, pero también las pérdidas, ¿sí? Lógicamente que todo eso son mucho mayores, ¿no? Y finalmente, entonces, tenemos la tercera hipótesis, que es la hipótesis del equilibrio, ¿no? En el que, lo que les decía, existe como un equilibrio entre las concentraciones que se dan en el océano y, digamos, lo que se está perdiendo, ¿no? Lo que está precipitando, lo que se está eliminando. Y esto permanecería de alguna forma así como estable, ¿no? En el tiempo. O sea, es decir, siempre esta concentración entonces permanecería cerca del equilibrio, el cual se lograría, digamos, por una o sea, por un equilibrio termodinámico, ¿sí? Pero esto entonces eso tiene también otras deficiencias, esta hipótesis. En el sentido que, por ejemplo, eso no considera las entradas de los ríos o sea, considera, perdón, la variabilidad en la entrada de los ríos, ¿no? Y siempre estas tasas de remoción constantes, ¿sí? Bueno, total, un poco eso, todo esto, rollo para explicarles eso, que de las tres hipótesis hoy aceptadas, ¿no? En todos estos conceptos, nuevamente, vuelvo un poco al inicio, ¿no? Esto todo, digamos, esto es toda la explicación, ¿no? De por qué se acepta más una u otra. Es que finalmente, entonces, eso, esta hipótesis del control cinético viene a explicar que estas concentraciones dependen de la entrada y las salidas de los elementos y todo esto influenciados por estos procesos biológicos, ¿ya? Que, digamos, este modelo acá, ¿sí? Acá hay actividad biológica, ¿se entiende? O sea, simplemente no es que simplemente esté entrando y saliendo, ¿no? Como si no estuvieran reaccionando, digamos, acá adentro, ¿no? O sea, es decir, están entrando, ¿ya? Permanecen, digamos, ahí eso, en un cierto equilibrio, más allá de todas estas interacciones biológicas y otros procesos físicos que pueden influenciar, ¿no? Y todas estas pérdidas, ¿no? Entonces hay una entrada, una pérdida y acá, digamos, sí, una actividad que determina entonces esas concentraciones finales, ¿sí? Ya. Bueno, total que lo que vemos finalmente es la composición final, ¿no? Digamos, ahí en el océano de todos estos elementos, ¿no? Si uno ve toda entonces la tabla periódica, ¿no? Ya conocemos eso, en función de, por ejemplo, eso, pues el número atómico que tienen todos estos elementos, ¿no? El número de átomos, de protones, neutrones, sí, y su masa molar, y también los tiempos de acumulación, ¿no? Y resistencia, o sea, todo esto que estamos diciendo, ¿no? Elementos que permanecen mucho tiempo, ¿ya? Tienen unas bajas, por ejemplo, igual tasas entonces de acción, ¿no? Pues les digo, ¿no? Entonces, este tiempo de resistencia es el tiempo medio que un elemento debe estar presente en este reservorio, ¿no? O sea, digamos, dentro de este flujo, en el que se igualan tanto los flujos de entrada como los de salida, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen un alto tiempo así estamos hablando de miles de años, ¿no? A otros que tienen muy poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este caso el titanio, que tienen una gran reactividad generalmente, ¿no? Entonces, están permanentemente reaccionando, ¿no? Generalmente esto también influenciado por las concentraciones que hay y la actividad entonces biológica con estos elementos, ¿no? Entonces hay algunos que tienen unos grandes tiempos, por ejemplo, cloro, magnesio, que esto está también en relación a sus altas concentraciones, ¿ya? O sea, lo que les permite entonces eso, mantener un equilibrio por un mayor tiempo, ¿sí? Respecto a otros. ¿Ok? Entonces un poco eso, para conocerlo. Tienen acá, por ejemplo, bueno, esto no hace mucho, pero bueno, tener alguna idea, ¿no? de cuál es la concentración de muchos de estos, ¿no? Ya ven que hay muchísimos descritos, aquí hay por lo menos 92 elementos que se tiene constancia de presencia, ¿no? Y seguramente habrá más, ¿no? Entonces hay algunos que eso que tienen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el uranio tiene 2 millones de años, ¿no? Es el tiempo de residencia. O sea, una vez que llega ahí, digamos, tiene muy poca actividad lógica y permanencia ahí, pues, por mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos elementos. Pero todo un poco para explicar, ¿no? Que en realidad las entradas principales, las entradas principales a los océanos entonces de elementos son vía ríos, ¿no? Pero no son las únicas, ¿ya? Están las entradas entonces de ríos, están por ejemplo erupciones volcánicas, ¿ya? Que muchas veces, ¿no? Se emiten estos humos, estos vapores que vienen cargados entonces de elementos, de moléculas, ¿no? Que llegan entonces ahí hasta el océano. Bueno, la cosa aquí que entonces es como una deposición atmosférica, ¿no? O sea, no solo los ríos, sino también a través de la atmósfera se van incorporando
al océano, también a través de fuentes hidrotermales, ¿ya? O sea, como volcanes submarinos, ¿no? Que también van aportando este tipo así de elementos, ¿ya? A la composición química del océano. Estos mismos, o sea, lo mismo que son fuentes de entrada, vías de entrada de estos elementos al océano, también son vías de salida, ¿ya? Estas fuentes hidrotermales. Entonces, por eso que hay, no es unidireccional, ¿no? El tema de las pérdidas, sino que muchas veces también es una vía de entrada, ¿no? También entonces hay otros procesos, ¿no? Como, por ejemplo, absorción y precipitación, o sea, muchas veces cuando quedan absorbidas a partículas, a organismos, ¿no? Que al morir sedimentan, etcétera, entonces se van perdiendo, procesos biológicos, ¿no? Formación entonces de aerosoles, aerosoles, el sea spray, ¿no? Se conoce muchas veces eso como cuando rompen, por ejemplo, igual las olas, ¿no? Y agua, digamos, ahí que se libera o que llega, digamos, ahí a la costa, ¿no? Pues estaría también, entonces, de alguna forma liberando o sacando, digamos, elementos ahí del océano, etcétera, ¿no? Entonces, algunos procesos, ¿ya? O sea, que muchas veces eso no es exclusivo entonces solo de los océanos, ¿no? También entonces hay otros procesos físicos, nudos, que permiten entonces eso, la entrada y salida entonces de estos elementos, ¿sí? Ok, ¿no? ¿Hasta bien? Sí, profe. Ya, Sí, profe. perfecto. Bueno, sí les ponía acá, quería ponerles al menos como ilustrarles cómo es la composición, digamos, de la atmósfera, que de alguna forma no refleja cómo es la concentración en el océano. ¿Ya? Es muy diferente la composición en la atmósfera, ¿no? Sabemos que la mayor parte son gases, como son el nitrógeno, ¿no? Que es el que está acá, 78-79% de la atmósfera es nitrógeno, además de oxígeno, ¿no? Que es apenas un 20%, y argón, y otros que están en unas concentraciones mucho menores, ¿no? Otro tipo así de gases, etc. Entonces, esto es principalmente la atmósfera, ¿no? Cuando vemos entonces el océano, ya vimos, ¿no? Que están todos la mayor parte de los elementos, ¿no? De la tabla periódica están presentes ahí en el océano, pero hay algunos que son mayoritarios, ¿no? Y otros hay un poco así, menores concentraciones. Si recuerdan entonces de eso, de esta clase así inicial que vimos, los 6 grandes, o sea, los 6 principales elementos, ¿no? en el océano son estos 6, ¿ya? Que muestra aquí: cloro, sodio, ¿no? Que es lo que formaba la mayor parte de la sal marina, ¿ya? Magnesio, sulfato, calcio y potasio, ¿ya? La mayor parte de las sales, digamos, porque la sal normalmente la más común es el cloruro de sodio, ¿no? Ya la conocemos. Pero también hay cloruro de magnesio, cloruro de calcio, cloruro de potasio, ¿sí? O sea, tenemos estos aniones, ¿ya? Me imagino recordar un poco de química, aniones, ¿no? Los que tienen carga negativa, como cloro y sulfato, ¿ya? Y cationes, que son potasio, calcio, sodio y magnesio, ¿no? De estas combinaciones son la mayor parte de las sales que forman, o sea, la salinidad marina, ¿no? Quedan todos estos. Y esto estamos hablando generalmente en concentraciones milimolares o incluso molares, ¿no? O sea, hay una gran, entonces, eso, concentración de estos 6, ¿ya? De estos 6 elementos, ¿sí? Que forman eso, pues casi el 95-6% de todas las sales presentes en el océano. Aparte de estas, hay otros iones también menores, ¿no? Digamos, unas menores concentraciones, ya estamos hablando de micromolar, unas 1000, 10.000 veces menos que los anteriores, ¿no? Como bromo, estroncio, flúor, etc. Gases que también están presentes, ¿sí? En una escala de nanomolar a milimolar, ya, como también nitrógeno, oxígeno, no en las mismas proporciones tampoco que la atmósfera, ¿sí? Esto ya veremos un poco más adelante. Nutrientes, ¿ya? Que suelen estar también en torno a eso, a micromolar, nanomolar, ¿no? Como nitrato, nitrito, amonio, fosfato y silicato, ¿sí? Todos estos los vamos a ver en las próximas clases, ¿ya? Metales, ¿ya? El más importante de ellos, el hierro, ¿sí? Pero otros también muy importantes como el zinc, cobre, cobalto, que también vamos a ver, ¿no? Estos ya generalmente suelen estar en torno a unas concentraciones nanomolares o picomolares, ¿ya? O sea, cada vez 1000 veces menos, ¿no? Que las anteriores. Y otros compuestos orgánicos, colores, particulada, ¿no? Entonces eso fundamentalmente es la composición mayoritaria entonces del agua marina, ¿okay? Y esto, digamos, se comporta diferente si esto lo vemos dentro de lo que es la columna de agua, ¿ya? O sea, nosotros tenemos siempre la tabla periódica, ¿no? Mendeleev es siempre así bien presente, pero además esta se considera, bueno, esta es la tabla de Nozaki, ¿ya? Que son los perfiles verticales de los elementos, ¿no? Nozaki fue un investigador japonés que, digamos, se encargó de mostrar cómo es el perfil de todos los elementos en el océano, ¿no? En función
de sus concentraciones, ¿no? Y esto, imagínense, no se alcanza a ver muy bien, ¿no? Pero esto sería como un plano así vertical, ¿ya? O sea, desde la superficie hasta, ¿sí?, la profundidad, ¿no? Entonces es un poco eso, cómo son las concentraciones y cómo es el comportamiento, ¿no? Saben que hay algunos que son iguales en superficie y en profundidad, y hay algunos que cambian, ¿no? Que tienen una menor concentración en superficie, mayor en profundidad, y al revés, ¿no? Mayor concentración en superficie, menor en profundidad, etcétera, ¿no? Esto, que les voy a mostrar entonces ahora un poco la diferencia entre ellos, ¿no? ¿Alguien se anima? ¿Por qué alguno de estos elementos, por ejemplo, tiene esta figura en el que es igual en superficie y en profundidad? ¿A alguien se le ocurre por qué podría ser esto? ¿Nadie se anima? Es porque son los más abundantes. Ajá. Exacto, muchas veces son los más abundantes, pero no necesariamente. ¿Ya? Puede ser que sean, en muchos casos, los más abundantes, ¿no? Por ejemplo, igual tenemos acá, ¿sí? Como cloro, sodio, este es sodio, ¿ya? Este es magnesio, ¿sí? Entonces, digamos eso, son muy abundantes, pero hay algunos que no son tan abundantes. Por ejemplo, el litio, acá, ¿ya? El hidrógeno, incluso libre. El hidrógeno, ya saben, siempre está reaccionando con el oxígeno, ¿no? Para formar el agua, pero también se puede encontrar de una forma así libre, y lógicamente es muy, muy notorio, ¿no? Entonces tenemos acá el cloro, ¿no? Tenemos entonces eso, que estos tienen unas grandes concentraciones, otros que no tienen tan alta, por ejemplo, flúor, ¿sí? O sea, no necesariamente es por la concentración, pero si no es la concentración, ¿por qué creen que puede ser? ¿Porque son más estables? Muy bien, sí. Efectivamente, son eso, más estables, o de alguna forma son menos reactivos, ¿no? Es decir, tienen menos reactividad, ¿no?, en distintos procesos así químicos, o no están siendo utilizados de la misma forma. Entonces, al no tener por eso es tan importante esa actividad, por ejemplo, biológica, ¿no? Digamos, al no estar así presente, estos están exactamente igual, ¿no? O sea, imagínense entonces el océano, ¿no?, como si fuera entonces una gran piscina en la que están homogéneamente distribuidos todos estos elementos, ¿no? Muchos de los cuales, claro, dan la salinidad entonces del océano. Entonces, efectivamente, uno pues esa estabilidad, ¿no?, esa baja reactividad. En otros casos, entonces, por ejemplo, tenemos una baja concentración en la superficie y alta o mayor en profundidad. ¿Esto por qué creen que puede ser? ¿Se imaginan? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la superficie? Que la usan los organismos que viven en la superficie. Exacto, muy bien. Sí, ¿no? Por ejemplo, nitrógeno, ya ven acá, ¿no?, es muy bajo en la superficie. Claro, lógicamente eso es porque lo están utilizando, ¿no? El nitrógeno, bueno, ya veremos, ¿no?, forma parte de, por ejemplo, el ADN, de proteínas, ¿no?, las membranas de las células. Entonces está siendo utilizado. Entonces está poco disponible generalmente en lo que es en el agua, ¿no? Pero cuando bajamos, sí, aumentan entonces las concentraciones, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hay una gran actividad biológica. Y al revés, ¿no?, cuando se da entonces ahí al contrario, por ejemplo, a ver si encuentro aquí, por ejemplo, este caso, que este es el cobre, creo. ¿A qué se debería? Que haya más concentración en superficie y menos en profundidad. ¿A alguien se le ocurre? ¿Nadie? Bueno, sería un poco justo al contrario. Es decir, precisamente por la actividad biológica, ¿no?, muchos de estos elementos tienen como es justo como a la inversa, ¿no? Es decir, cuando son útiles, lo están utilizando, ¿no? Cuando no son tan útiles, aunque justo el cobre no es el mejor ejemplo, porque también es necesario, ya, pero hay otros elementos, mercurio, no lo encuentro por aquí, a ver, cadmio, no lo encuentro. Hay algunos elementos, ¿ya?, que están más altos en concentraciones, digamos, porque de alguna forma se suelen asociar a los elementos que son más tóxicos o que no tienen eso, que no tienen una función, ¿no? Entonces, de alguna forma, los organismos se las han ingeniado para, de alguna forma, secuestrarlos, o sea, limitarlos, su presencia, ¿no?, digamos ahí, para evitarlos y finalmente eliminarlos, ¿no? Entonces tienen justo el componente así contrario.
Bueno, vamos a ver entonces ahí un poco lo que les decía, ¿no? Entonces, eso, son como estos 3 tipos, ¿no? Así que son el de conservativo, ¿ya? Es el que tiene entonces eso, esta poca reactividad, ¿no? Entonces, eso, bien homogéneo a lo largo de toda la columna de agua. Entonces, el tipo de nutriente, ¿no? Como decía, ¿no? Que eran todos estos que vamos a ver estos días, ¿no? Fósforo, zinc, hierro, cobre, ¿no? En general, que eso que tiene, bueno, cobre, digo que aquí, en general, cobre tiene este perfil, ¿sí? En el que entonces eso, tienen unas bajas concentraciones acá, en superficie y mayores en profundidad, y al revés, ¿no? Estos constituyentes como tipo reactivo o scavenger, estos son como secuestrados, ¿no? No sé, la traducción es muy buena, ¿no? Pero es algunos de estos elementos que, digamos, son retirados del entorno, o sea, en este proceso, por esta actividad biológica, quedan, digamos, secuestrados y menos disponibilizados después, ¿sí? O sea, tienen unas altas concentraciones y acá, digamos, los organismos se las ingenian para reducir su concentración, ¿ya? Y eliminarla después en otros elementos. Y luego hay otros, ¿no? Que tienen otro de tipo contelado, reacciones redox, ¿no? Toda esta química del oxígeno, pero bueno, que tienen otro tipo de perfiles, ¿ya? Generalmente todos estos 3 tipos, ¿no? Suelen ser los perfiles así como más comunes de los elementos en la columna de agua, ¿ok? Entonces, un poco para conocerlos bien. Bueno, y un poco como empezamos ya a ver ayer, ¿no? Muchos de estos procesos están muy influenciados entonces por el cambio global, ¿no? Que está viniendo por el calentamiento global, ¿no? Bueno, muchos procesos, vamos a ir viendo algunos, ¿no? Sobre todo este aumento, ¿no? En el CO2, de otros gases de efecto invernadero, lo que ha provocado es eso, distintos procesos, ¿no? Físicos y químicos en el agua, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, pues eso, a través de procesos de difusión, vamos a ver un poco en qué consiste esto, han reducido, por ejemplo, el carbonato y procesos de acidificación, ¿no? Formación de ácido carbónico, etcétera. En otros casos, el aumento entonces de temperaturas también, bueno, ya veíamos, ¿no? Cómo aumentaba entonces la temperatura del océano, ¿no? El aumento del mar, erosionado. Entonces, por ejemplo, estos aumentos de nivel del mar ha erosionado, entonces también ha aumentado, digamos, la erosión sobre la costa, ¿no? Lo que tiene también una influencia entonces sobre los ciclos biogeoquímicos, ¿no? En muchos casos, al liberarse, parte entonces eso, de estas sales, de estos elementos, ¿no? Que están dentro de lo que es pues eso, la corteza terrestre, ¿no? Y bueno, otros procesos, ¿no? También, eso, veíamos entonces de tormentas, etcétera. Esto más relacionado un poco sí con la física, ¿no? Pero otros elementos, ¿no? Que también han influenciado, pues, digamos, el ingreso de algunos de estos elementos, ¿no? En este caso, por ejemplo, muy importante el hierro, ¿no? Y las consecuencias que pues, ha tenido, ¿no? Entonces, a lo largo entonces, de las próximas clases vamos a intentar ahí, pues, ir desgranando un poco eso, cómo han sido los ciclos, ¿no? De estos elementos, o sea, en condiciones normales, ¿no? Y cómo se están cambiando, ¿no? Evolucionando. Pues con todo este proceso. Además de todos estos, también, bueno, uno de los problemas también asociados a este calentamiento global ha sido, por ejemplo, el cambio en el ciclo hidrogeológico, ¿no? Zonas donde se ha ido aumentando, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Algunos no tanto, ha ido cambiando los patrones entonces de evaporación y precipitación, ¿no? Y de hecho, si vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, cómo fue a partir de los años 50, ¿no? Hasta pues eso, finales del siglo pasado, cómo fue alterándose. Vemos que en el planeta este ciclo hidrológico eso, se ha alterado en algunos casos precipitándose menos, ¿no? Toda esta parte así como rojas, ¿no? O sea, digamos, esta relación entre la evaporación y la precipitación. Entonces hay zonas donde ha precipitado menos y se ha evaporado más, o viceversa, ¿no? Por ejemplo, en las partes más azules donde ha precipitado más y se ha evaporado menos, ¿sí? Entonces, se está dando un desbalance, ¿no? Entonces, lógicamente, eso dentro de esta composición entonces, en el océano en cuanto al contenido en el fondo de agua, ¿no? Que está teniendo el océano, ¿no? En algunas partes u otras, ¿eh? Hay que como tratar de evitar verlo así como un lugar homogéneo, ¿no? Todo igual. Ya vemos entonces eso, que hay unas zonas entonces, que se están volviendo más dulces, ¿sí? Y otras entonces más saladas, ¿no? Precisamente por ese desbalance entre la evaporación y la precipitación, ¿no? Esto también lo vimos ahí al inicio, ¿no? Que la salinidad, lógicamente eso no es relativamente homogénea en todo el océano, pero hay cierta variación, ¿no? Entre algunas zonas u otras. Y esto, claro, trae consecuencias, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, hablábamos de la circulación termolina, ¿no? Esto que, como esta gran circulación que permite pues, el intercambio de calor, ¿no? En las distintas cuencas oceánicas, bueno, calor, aparte de nutrientes, ¿no? Que son remineralizados del fondo, intercambio de oxígeno superficial, etcétera, ¿no? Este es el gran regulador, digamos, del clima en el planeta.
con lo que vimos un poco ayer, ¿ya? Un poco esto del cambio climático, etcétera, y un poco lo que estábamos viendo entonces ahora, todo este tema de la salinidad de los elementos, ¿no?, que están formando el océano. ¿De qué forma, les lanzo la pregunta, de qué forma podría estar alterando, digamos, ahí o mejor dicho, ¿tendría alguna influencia, por ejemplo, el cambio climático también en esta circulación? O voy a darle una vuelta a la pregunta. ¿Qué influenciaba entonces esta circulación termolina? ¿Se acuerdan? La salinidad, la presión, la densidad. Uh-huh. ¿Es así o no? ¿Era Sí. la salinidad? La salinidad es súper importante, sí. Y otra muy importante, porque esto es la temperatura, sobre todo la temperatura, ¿no? Si recuerdan, esta circulación venía influenciada por las distintas masas de agua, ¿no? Las masas de agua, se recuerdan, ¿no? Siempre hablamos de estas diferencias en densidad. Y la densidad entonces era en función de la temperatura, ¿ya?, y la salinidad, ¿no? En menor medida, pero sobre todo la temperatura es la que influenciaba, ¿no? Entonces, lógicamente, calentamiento global. ¿Puede estar influenciando la temperatura? Sí, ¿no? Estamos viendo todo eso que está alterando, que estamos aumentando la temperatura. ¿Y la salinidad podría estar también alterando? Bueno, justo ahora mostramos, ¿no?, estos cambios en los ciclos, en el ciclo hidrogeológico, ¿no?, que el planeta. Entonces están dando también cambios en la salinidad, ¿no? Zonas que a lo mejor se están volviendo más salinas y zonas menos salinas, ¿no? Entonces la consecuencia es que sí, efectivamente, ya hay estudios que indican que se puede estar empezando a romper, digamos, este equilibrio, ¿no? En algunas partes acá, como le han detectado, que este flujo, digamos, continuo, ¿no?, que hablábamos de, es una circulación que lleva miles de años, ¿ya? O sea, cuando hablamos de esta circulación que va por acá, piensen en miles de años circulando, ¿no? Acá entonces hay el agua con todos sus nutrientes, etc. Lógicamente, este calentamiento global, como está siendo tan acelerado, ¿no?, en las últimas décadas, esto a nivel geológico es nada de tiempo, ¿no?, y está alterando también esta circulación así normal, este regulador, digamos, del clima en el planeta, del calor y ¿no?, de la temperatura ahí en el planeta. Se está empezando a romper, tanto entonces, por este aumento de temperatura como los cambios de la salinidad, ¿no? La salinidad, entonces, eso ya estábamos viendo, también vimos justo ayer, ¿no?, cómo el calentamiento provocaba, por ejemplo, el deshielo, ¿ya? Entonces cambia también la salinidad. O sea, si ponemos todo eso, ¿no?, todo ese cóctel, digamos, en esto, entonces estamos viendo que eso, que efectivamente se está empezando, digamos, a romper ese balance, ¿no? Y esto puede implicar eso, que este equilibrio que hay, o sea, esta redistribución que hay del calor, ¿no?, de las zonas más cálidas a las más frías, ¿no?, o de nutrientes del fondo y oxígeno de más a la superficie, ¿no?, pues se puede estar de una forma rompiendo, ralentizando, ¿no? Entonces, bueno, al menos eso para que tengan un poco en cuenta y entiendan, ¿no? Entonces, en el fondo, todos estos procesos, ¿no?, cómo pueden estar influenciando, ¿no? Entonces, esta alteración, ¿sí? Bueno, y entonces un poco así el oxígeno. ¿Hasta aquí todo ok? ¿Quieren que revisemos algo o se entiende un poco? ¿Sí se entiende? ¿No? Sí, profe, ¿se entiende? Ya, bacán. Entonces, vamos a ver entonces el oxígeno, ¿no?, que tiene una influencia pues enorme, ¿no? Entonces, en la dinámica ahí del océano y todos estos procesos entonces, biológicos. Si recuerdan, el oxígeno generalmente, si esto lo vemos ahí en profundidad, ¿no?, hay una zona que es la zona eufótica, ¿ya? Esta es la zona, digamos, hasta donde llega la luz, ¿no? Esta zona, al llegar a la luz, lógicamente, el oxígeno es alto, ¿no? O sea, todos los productores primarios, ¿no? O sea, micro, macroalgas, ¿verdad?, todas estas producen el oxígeno, sí, hasta que, digamos, generalmente se va dando una pérdida, ¿ya?, de este oxígeno. Estas son cosas con estas zonas de bajas de oxígeno o las oxiclinas, ¿no? Las oxiclinas, recuerdan, clina, ¿no?, que separaban siempre capas, en este caso, por ejemplo, de oxígeno, ¿no?, donde hay más oxígeno, donde hay menos oxígeno, ¿ya? Y esta sería entonces la zona de mínimo oxígeno, ¿no?, que veíamos, justo ya les mencionaba ayer, ¿no? Zonas entonces hay oxigenadas, esta oxiclina, ¿no?, que es la que separa entonces esta capa bien oxigenada de esta poco oxigenada, que es la mínima de oxígeno, ¿sí? Entonces, eso, donde tenemos eso, pues unas zonas bien oxigenadas, ¿no?, donde hay mucha diversidad de especies, mucha biomasa ahí marina, ¿no?, hasta unas zonas hipóxicas son en las que se van perdiendo y, digamos, solo suelen adaptarse a organismos que pueden resistir, digamos, estas bajas concentraciones, ¿no? Que esto lo vamos a ir viendo en las próximas clases y después también en la biología del plancton, ¿no?, que también en el próximo semestre que influye mucho, ¿no?, sobre todo para el zooplancton, en todo esto.
Y todo esto, entonces, la concentración de oxígeno y generalmente también determina, muchas veces, bueno, esto un poco como el huevo o la gallina, ¿no? Que fue primero, si son los organismos lo que determinan la concentración de oxígeno o es el oxígeno el tipo de organismos entonces que se pueden desarrollar, ¿no? O sea, ahí es una doble influencia. En el que, lógicamente, en la zona fótica tenemos una fotosíntesis oxigénica, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la mínima oxígeno, que tenemos una fotosíntesis anoxigénica, ¿ya? En el que no se produce oxígeno, precisamente porque no está aquí el oxígeno. Pero esto, lo que les digo, lo veremos más adelante. Un poco al menos que se empiezan a sonar, ¿no? Que muchos de estos procesos entonces cambian, ¿no? También cambian los procesos, por ejemplo, en los ciclos del nitrógeno, ¿ya? Que esto, lo que digo también, esto ya creo que es ya para la siguiente unidad, ¿sí? La próxima clase será sobre el ciclo del carbono y ahí cerraremos la segunda unidad y en la tercera le daríamos paso con el ciclo del nitrógeno, ¿ok? Pero bueno, un poco que ya empiece a sonar. Hay una primera fijación de nitrógeno atmosférico, ¿ya? Cuando veíamos en la atmósfera que eso, que el 78-79% es nitrógeno atmosférico, bueno, todo parte por una fijación que es biológica, ¿ya? Se forma amonio, etc. Hay procesos después de nitrificación, o sea, este amonio, ¿no? Digamos que se va transformando en presencia de oxígeno, ¿no? Y hay otros procesos de nitrificación o ánamos que son en ausencia entonces de oxígeno. Entonces, bueno, esto lo que les digo, veremos así con más detalle. También el ciclo del azufre, ¿no? Que hay una oxidación o una quemorreducción, etc., ¿no? Entonces, bueno, estos procesos en función entonces eso de la concentración de oxígeno, ¿ya? Y esto, bueno, son normalmente un poco lo que veíamos, ¿no? La concentración suele ser bastante alta en una zona epipelágica, ya los primeros 200 metros, o un poco menos, ¿sí? Suele ser alta para bajar mucho en esta zona ya mesopelágica, ¿sí? Donde suelen darse entonces estas mínimas de oxígeno, y luego nuevamente vuelve a aumentar, ¿sí? Vuelve a aumentar hasta que vuelve a volverse así como constante, ¿sí? Recuerda un poco también como esta como frontera de los 1000 metros, ¿no? A partir de la zona mesopelágica, que muchos de todos estos elementos o procesos permanecen constantes, ¿no? Como por ejemplo la concentración de nutrientes, ¿sí? Que venimos entonces eso que las concentraciones son bajas por esta actividad biológica, ¿ya? Hasta que nuevamente aumentan y permanecen relativamente constantes después, ¿sí? Entonces, este es un perfil típico, ¿eh? Entre oxígeno y, por ejemplo, nutrientes. Y hay, perdón, hay fundamentalmente como 3 procesos, ¿no? Que determinan la concentración de oxígeno en el agua, ¿no? Una de ellas es la transferencia directa, ¿ya? Del oxígeno. El oxígeno entonces es un gas, ¿no? Entonces hay una transferencia de la atmósfera y la superficie del océano, ¿no? Hay un intercambio, ¿sí? Que está entonces vinculado a la solubilidad del agua, o sea, perdón, del oxígeno en el agua, ¿no? O sea, esta capacidad que tiene entonces del agua para retener oxígeno disuelto. Importante sí, bueno, ya ven, ¿no? Tanto en agua dulce generalmente se puede, para la misma temperatura, puede albergar más oxígeno que en el agua marina, ¿no? En el que, eso, pues debido a una mayor salinidad, pues hay una menos disponibilidad entonces, de oxígeno, ¿sí? Y esta solubilidad, este contenido, digamos, de oxígeno en el agua, ya ven que va disminuyendo conforme va aumentando la temperatura, ¿no? Esto, bueno, vamos a ver un poco por qué, ¿no? Entonces, esa transferencia, digamos, de oxígeno entre la atmósfera y el océano viene determinado entonces por las leyes de los gases. ¿Ya? Esto supongo que lo vieron en química, ¿no? Vamos a repasarlos un poco. Existen dos leyes así como fundamentales dentro de las leyes de los gases. Una, por ejemplo, es la ley de Dalton, ¿sí? Que es sobre las presiones parciales, ¿ya? Entonces, esto viene a decir que la concentración o la presión parcial de un gas, ¿no? Viene determinada, o por una mezcla de gases, es la suma entonces de la presión de cada componente, ¿ya? O sea, digamos, dentro de la atmósfera, tú piensas, por ejemplo, en el oxígeno, pero bueno, toda la composición de la atmósfera, ¿no? Veíamos entonces nitrógeno, oxígeno, o CO2, etcétera, todos estos gases, ¿sí? Entonces, la suma de todos ellos, ¿no? Es esta presión parcial, o sea, la suma de todas estas presiones parciales, ¿no? Es la suma total, digamos, que ejercen todos los gases, ¿no? de un elemento. Y luego está entonces la ley de solubilidad o la ley de Henry, se conoce, ¿sí? Que esto en el fondo viene un poco determinado por la cantidad de moléculas, ¿no? O sea, realmente si tenemos entonces en la atmósfera una concentración, digamos ahí de gases, habrá la misma en el agua, ¿no? Hay un intercambio, ¿sí? Sin embargo, si hay más, entonces por ejemplo, más moléculas, digamos, de estos gases, también habrá más, ¿no? O sea, simplemente es un intercambio, es mantener una proporción similar tanto en los dos compartimentos, ¿no? Si es, por ejemplo, atmósfera y agua, ¿sí? O sea, estas dos leyes, ¿no? Determinan entonces finalmente eso, que esta concentración, ¿no? Pues sea similar.
Pero ya vimos entonces eso, que la concentración en la atmósfera y en el agua varía mucho, ¿no? O sea, no es la misma. Porque, lógicamente, no son dos elementos como inertes, ¿no? Donde no hay ningún otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, eso, esto sería así, imagínense, ¿no? Dentro de una botella. Si tenemos una botella, ¿no? Esto, por ejemplo, muchas veces eso depende, como por ejemplo en las botellas de bebida, ¿no? Cuando uno de repente abre y se liberan todas estas, ¿no? Todo el gas, ¿no? Especialmente por eso, ¿no? Porque está concentrado, digamos, acá a una gran presión, en el momento que se abre se libera y se van liberando, ¿no? Entonces y se iguala, se equilibra, digamos, lo que queda en la atmósfera y lo que queda en el interior del líquido, ¿sí? Pero lo que os decía, no es la única actividad, o sea, no es un único intercambio de gases, ¿no? Entre la atmósfera y el océano. Además, tenemos que tener en cuenta entonces también la circulación termolina, ¿no? Decíamos, entonces, ese intercambio entre el oxígeno que se acumula directamente en la superficie del agua, ¿no? Y que se redistribuye después al interior del océano, o sea, más profundamente. Y, por supuesto, la respiración, ¿no? O sea, la actividad de los microorganismos, ¿no? Tanto en consumirlo, ¿no? Como en producir ese oxígeno, ¿sí? O sea, que son estos tres elementos, ¿no? Finalmente los que determinan la concentración de oxígeno, ¿no? Dentro de la columna de agua, ¿ya? O sea, el intercambio directo que hay atmósfera-agua, la propia actividad biológica, ¿no? Para captar más o producir más, ¿no? Y consumirlo. Y finalmente la redistribución, ¿no? Que se puede, por ejemplo, a través de la circulación termolina, ¿no? Y otros procesos, ¿no? También surgencia, etcétera, ¿no? Que también pueden tener aguas del fondo, ¿sí? O sea, que es un intercambio constante. Por eso, de hecho, normalmente estas mínimas de oxígeno, antes como les mostraba ese perfil, ¿no? Generalmente también se desarrollan en aguas tropicales y en torno a unos 200.000 metros, ¿no? Porque el suministro entonces físico del oxígeno es bajo y hay una alta demanda biológica, ¿no? Son aguas entonces ahí muy productivas, ¿no? Esto también lo fuimos viendo, ¿no? Otros días. Por ejemplo, si uno ve la concentración, digamos, de oxígeno en la superficie, ¿ya? Pero esto estamos hablando de moles, ¿no? O sea, no es que esto en superficie haya poco, ¿no? O sea, hay menos que en otras zonas, ¿no? ¿Ya? Entonces eso, que los ambientes a altas latitudes generalmente tenemos mayores concentraciones de oxígeno respecto a la superficie, ¿no? En ambientes ecuatoriales y tropicales, ¿ya? Que generalmente son un poco más bajos, precisamente por esta gran actividad biológica, ¿no? Pero si nos vamos entonces un poco hacia profundidad, ¿no? O sea, ya cuando empezamos en estas mínimas de oxígeno, vemos que gran parte de ellos, ya ven, ¿no? Se concentran, por ejemplo, en zonas, en zonas costeras, por ejemplo, toda la corriente Humboldt, ¿no? Donde tenemos una gran presencia entonces de estas mínimas de oxígeno, que son relativamente bastante superficiales, vamos a ver pues. Zonas también, por ejemplo, la corriente California, ¿ya? La corriente Canarias, entonces las zonas de surgencia y la corriente, ¿sí? De Benguela, ¿ven? Porque tiene una gran actividad biológica. Mares interiores, ¿no? Que también porque tienen flujos bastante menores, ¿no? Digamos, o sea, entradas o salidas de oxígeno tienen también una gran actividad biológica, concentración, digamos, que suelen dar de sus aguas. O zonas, por ejemplo, industrializadas, ¿no? De gran presencia, así, no, que consumen mucho, producen también otro tipo así de, por ejemplo, nutrientes, etcétera, que al final lo que hacen es que precisamente aumente la producción y el consumo, ¿no? Todo este oxígeno. Entonces, algunas zonas donde, ya ven, ¿no? Sean la mayor concentración, y una de ellas, por ejemplo, es la corriente de Humboldt, ¿no? Y también, entonces eso, ya esto les comentaba, ¿no? Como el cambio climático, ¿no? De alguna forma también alterando la concentración de oxígeno entonces ahí en los océanos, ¿no? Porque como veíamos eso, cuando el agua se calienta, la solubilidad entonces del oxígeno disminuye, ¿ya? Y esto lo que se traduce en el océano entonces que aumente la estratificación, ¿ya? O sea, entre esta capa superficial, ¿sí? Y esta capa así más profunda, ¿no? Digamos, lo que se está volviendo está aumentando, digamos, una forma así como la barrera que hay entre estas, ¿no? Estas cada vez están como más aisladas una de otra, ¿no? O más independientes, ¿sí? Entonces hay de alguna forma eso, están quedando eso, se están impidiendo, ¿sí? Los intercambios, digamos, estos flujos naturales entre oxígeno o nutrientes, ¿no? Nutrientes del fondo, oxígeno de las superficies, ¿sí? Ya que estas, por ejemplo, estas zonas pues, también están aumentando, ¿no? Debido a este calentamiento entonces, del agua que reduce entonces la solubilidad, ¿no? Una de las explicaciones. Entonces, bueno, se reduce entonces pues este oxígeno llegando al interior, se expanden entonces las mínimas de oxígeno
Y además esa estratificación pues, impide esta remineralización de nutrientes hacia el fondo, ¿no? Entonces son como unas así como consecuencias directas, ¿no? De esta expansión de estas minas de oxígeno. Y de hecho el calentamiento ya se ve que ya es responsable de al menos ya de la pérdida de un 2%, al menos un 2% desde los años 60 del oxígeno en suelo, ¿no? Que puede parecer no mucho, pero tiene una gran repercusión después, como les digo, para los distintos organismos, ¿no? en el océano. De hecho, si vemos ahí, por ejemplo, estas minas de oxígeno, ¿no? Antes que veíamos ahí eso, con una gran presencia en áreas costeras, por ejemplo, en la corriente Humboldt, han ido en todo el planeta aumentando exponencialmente, ¿no? Cada vez entonces encontramos ahí zonas de oxígeno, zonas de mínimo oxígeno más abundantes, más presentes. Y eso, entonces, el mínimo oxígeno en Chile, o bueno, en Chile, en la corriente de Humboldt, que es también muy somera, o sea, llega a unas profundidades, a bajas profundidades, digamos, ¿no? Y son bastante amplias, son bastante extensas también, tanto en la superficie como en profundidad, ¿no? Entonces son muy amplias, ¿no? Y aquí, entonces, les digo, ¿no? Se dan algunas zonas de mayor hipoxia, ¿no? Que es eso, que es esta bajada, digamos, menos de 2 miligramos por litro de oxígeno. ¿Sí? Una de las zonas, entonces, son la corriente Humboldt, la corriente California, ¿no? También ya ven la corriente Mengele. Esto un poco asociado, ¿no? A toda esta actividad biológica y las zonas, entonces, costeras o más donde hay una mayor actividad antropogénica. ¿Sí? Bueno, ya como para ir cerrando, vemos que generalmente es un proceso entonces así como, ¿cómo diría? Que se está expandiendo, ¿no? En el tiempo, ¿sí? Entonces, eso, cada vez si esto lo vemos en función de la duración, ¿no? Generalmente muchos eventos de hipoxia, sobre todo cuando hablamos a nivel así costero, suelen durar así poco, ¿no? Muchos de estos, pero algunos con el tiempo se están prolongando, ¿no? Se están volviendo más recurrentes y con una mayor duración, ¿no? ¿Qué problema tiene entonces esto? Que estos tipos de cambios, ¿no? Inducen otro tipo de cambios en la química, ¿no? En la columna de agua, como veíamos, ¿no? Hay algunos procesos eso que son mayoritarios en presencia o ausencia de oxígeno, ¿no? Entonces empieza a haber, al principio hay una respiración aeróbica, ¿no? Que es la que se da, pero entonces cada vez vamos pasando a procesos de, por ejemplo, de nitrificación, reducción de otro tipo de elementos, ¿no? Y eso, lo que les digo, conforme la hipoxia, digamos, se va alargando ahí, o este periodo dura más, ya hasta la liberación pues, de algunos compuestos tóxicos o gases, por ejemplo, efecto invernadero, ¿no? Por procesos ya, o sea, digamos, se va pasando a procesos más anaerobios, ¿no? Y así como tenemos entonces eso, comunidades así pelágicas, ricas y saludosas, generalmente estas van transformándose, ¿no? A organismos bénticos que generalmente resisten mejor estas bajas concentraciones, ¿no? Algunos tipos de crustáceos, moluscos son los que suelen aguantar muy bien, hasta que al final todos estos pues suelen, lo que nos digo, en función de la intensidad y la duración de estos tipos de eventos de hipoxia, hasta que suelen ser, pues, o desaparecen o simplemente pues, duran ya, hay comunidades bacterianas, ¿no? Que son las que pueden resistir, digamos, situaciones ahí de ausencia de oxígeno. ¿Sí? Y de alguna forma, cuando tenemos todos esta pérdida de oxígeno pues, en el océano tiene una capacidad de adaptarse, ¿no? Digamos, hasta un punto, ¿no? O sea, hasta generalmente eso, en el que puede ir de alguna forma, eso, cambiando alguno de estos procesos, ¿no? Se pueden ir alternando, o sea, manteniendo, digamos, el equilibrio dentro de lo que es la columna de agua, hasta generalmente suele sobrepasarse un umbral, ¿no? Un umbral en el que, digamos, ya implica grandes cambios dentro de lo que es la comunidad, ¿no? Por ejemplo, eso, estamos hablando de eso, de comunidades ricas, pelágicas, pueden acabar transformándose en comunidades así bentónicas, generalmente eso, luego más pobres, menos diversas, ¿ya? Cambios entonces eso en las relaciones así tróficas entre organismos, ¿no? O sea, cómo se están, entonces quién consume a quién, etcétera, ¿no? Y finalmente eso, generalmente, pues se suelen dar unas pérdidas o a veces se conocen como colapsos dentro de la comunidad, ¿no? En el que ambientes que ya muchas veces ya son prácticamente irrecuperables, ¿no? Cuando se están, digamos, ahí transformando de esta forma, ¿no? Por estas bajadas en la concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, eso, comunidades
suelen acabar siendo entonces, comunidades dominadas por bacterias y muy pocos organismos que resisten todas esas concentraciones, ¿no? Bueno, algunos tipos, tampoco vamos a entrar así como en detalle en todo esto para no narrarlo, pero son algunos tipos de relaciones entonces que se suelen dar generalmente con estos procesos de hipoxia, ¿no? Cuando estos procesos de hipoxia, les digo, son cortos en el tiempo, de baja intensidad, hay procesos que pueden verse hasta beneficiados, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, pues comunidades, por ejemplo, de microalgas que pueden beneficiarse de las condiciones de bajas de oxígeno, producir más, o de alguna forma como inducir, ¿no? su proliferación y tener un efecto de alguna forma entonces eso positivo dentro de la retrófica marina, y en ocasiones también tenemos ya procesos en los que o sea, se sobrepasan todos estos umbrales, ¿no? Bueno, tienen otras consecuencias, ¿no? Que, bueno, tampoco lo vamos a ver así en detalle, pero eso, para que vean eso, que es un sistema así complejo, ¿no? En cuanto a la unión entre, en este caso, la química, ¿no? del oxígeno, todos los ciclos bioquímicos, digamos, de que dependen entonces de las concentraciones de oxígeno, las comunidades, entonces hay la biota marina, ¿no? Asociada entonces también o reguladora de estos procesos, y finalmente también son los procesos físicos, ¿no? Que dependen entonces también de todos estos elementos, ¿no? Eso, nada, un poco así para que los conozcan al menos un poco. Y hay, ¿no? Digamos, algunas estrategias para ir limitando el impacto, ¿no? o la proliferación que pueden estar habiendo de estas zonas de mínimo oxígeno, ¿no? Estas zonas hipóxicas, en el que incluyen, por ejemplo, pues cambiar condiciones abióticas, ¿no? Algunas condiciones ahí eso ya implica una cierta ingeniería un poco así más compleja, ¿no? Sobre las condiciones pues, abióticas, la temperatura. Esto sería como lo ideal, ¿no? Reducir, digamos, este aumento, por ejemplo, de la temperatura en el planeta, que es como el principal inductor entonces de esta reducción de oxígeno. Pero además hay otras serie de estrategias, como por ejemplo restaurar la vegetación acuática, ¿no? Que al final son los productores, principales productores de oxígeno, ¿no? Incrementar los intercambios de oxígeno con los sedimentos, muchas veces que quedan ahí secuestrados, aumentar la claridad del agua, ¿no? Lo que permite entonces especialmente eso, una mayor actividad biológica, ¿no? Y bueno, pues esas son como algunas de las estrategias principales, ¿no? Que se pueden lograr pues a través de eso, la reducción de escorrentías de nutrientes y carbono, ¿no? Muchas veces bueno, son como un caldo de cultivo perfecto para estos blooms, ¿no? Entonces que de hecho tienen un efecto así como negativo, que consumen todo el oxígeno. O sea, de alguna forma hay como llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces decía, pues, también reducir calentamiento global, el flujo de agua dulce en los ríos, restaurar lechos, pastos marinos, minar barreras para la vegetación, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos ahí que tienen, pues, para ver de alguna forma cómo se puede estar combatiendo, ¿no? este aumento de estas zonas de mínimo oxígeno, pero sin duda eso, pues el principal sería reducir el calentamiento global, ¿no? Ese es el gran problema que hay y el gran causante de todo es esta proliferación, ¿no? Que de hecho, si vemos un poco cómo era, ¿no? Cómo era la concentración de oxígeno en el planeta, ya ven, ¿no? El siglo pasado, cómo se fue reduciendo, se ha ido reduciendo, perdón, y cómo sigue siendo entonces la proyección ya estamos hablando a finales de este siglo, ¿no? Esto es como una proyección, ¿no? Para que se ve que todo eso luego después a lo mejor se podría recuperar, pero no llegar igual a lo mejor a los niveles que teníamos a comienzos de siglo, ¿no? Y dicho, por eso es el volumen de estas zonas de mínimo oxígeno, si vemos en millones de metros cúbicos, vemos que han ido aumentando, ¿no? Y siguen aumentando. Entonces, un poco así la proyección, ¿no? Estamos en el actual escenario. Y bueno, y eso por hoy. ¿Con alguna duda? ¿Algo que no haya quedado tan claro? ¿Sí? Profe, que yo todavía no entiendo totalmente el concepto de estratificación. ¿Lo puede Ya. explicar, por favor? Sí, sí, sí. Vamos entonces un poco... A ver, voy a mostrar con esa figura esta, ¿no? Ya. La estratificación, ¿sí? Trata un poco sobre lo que veíamos entonces sobre las masas de agua, ¿ya? Esta es, digamos, la masa superficial, ¿no? Esta masa, digamos, de agua superficial es menos densa, ¿no? Que la que está más profunda, ¿no? Veíamos que entonces que era, sobre todo por una mayor temperatura, ¿no? Como llega una mayor radiación, esto entonces aumenta el volumen, ¿sí, no? ¿Se acuerdan? Densidad, entonces era masa entre el volumen.
el volumen aumenta al aumentar la temperatura. Entonces, esta tiene menos densidad, ¿sí, no? Entonces, tenemos una capa que es menos densa y otra capa que es más densa. Entonces, la estratificación, básicamente, o sea, el océano no estaría estratificado, ¿sí? Si, por ejemplo, esta masa de agua y esta tuvieran la misma densidad. Si recuerdan, por ejemplo, era el caso que se daba en los ambientes polares, ¿no? Los ambientes polares, como el agua de la superficie es igual de fría que en la profundidad, digamos, no había... Entonces eso se conoce como estratificación, ¿no? No hay estratos, no hay, ¿entienden? No hay distintas capas, ¿ya? Y eso fundamentalmente es determinado por la temperatura, pero no solo la temperatura, ¿no? Por ejemplo, también la salinidad, la salinidad o la presión, ¿no? Que también influencia finalmente entonces esa formación de estas capas, ¿no? Y estas capas también, a su vez, claro, no son solo temperatura o salinidad, ¿no? También determina, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Que es ahí cuando vemos ahí es la oxiclina, ¿no? La impedencia, entonces también las concentraciones que hay en superficie o profundo, la nutriclina, ¿no? Lo que separa, por ejemplo, los nutrientes, que suelen ser bajos en superficie, altos más profundos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, por la estratificación se entiende eso, como esa diferencia entre la capa superficial y la profunda, ¿no? Que esa diferencia, digamos, puede ser más o menos marcada, ¿no? O sea, es decir, ese intercambio. Eso es como, por ejemplo, imagínense como si fuera como esto, como agua y aceite, ¿no? Uno lo puede agitar bien, ¿ya? Por un momento parece que se están mezclando y cuando lo deja un poco se van a volver a separar, ¿no? Esto es un poco así parecido. Cuando hablamos de aumento de la estratificación, es digamos que está variando mucho, está cambiando mucho la densidad de la capa superficial y de la profunda, ¿sí? Y al intensificarse, digamos, esa diferencia en la densidad, o sea, cuanto mayor es la diferencia en la densidad, más difícil después es el intercambio entre la superficie y el océano profundo. ¿Se entiende? Sí, profe, quedó súper claro. Muchas gracias. Perfecto. Entonces eso, una de las consecuencias, digo, del cambio climático es ese aumento de la estratificación. O sea, es decir, digo, que cada vez la capa superficial esté más aislada de la profunda. Y al ocurrir eso, cada vez es más difícil el intercambio entre, por ejemplo, oxígeno, que vaya de la superficie a la profundidad, o nutrientes que vuelvan de la profundidad a la superficie. ¿Entienden? Y al quedarse así eso, más aislado, pues eso tiene muchas consecuencias después, ¿no? Dentro de la cadena trófica, dentro del clima, ¿no? Porque todo esto influye en el clima, etcétera. O sea, esto, bueno, un proceso bien, bien complejo, ¿sí? Pero al final eso, el problema es que quedan más aisladas una capa de la otra, se mezclan menos. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Sí, profe, al menos a mí me quedó claro. Sí, profe, igual. Ya. Entonces eso, de aquí importante tener claro entonces un poco eso, cómo se formó el océano, ¿no? O sea, tener claro estas hipótesis, ¿no? Que explicarían. Y luego un poco bueno, la composición entonces de los elementos, ¿no? Los distintos tipos que hay y el oxígeno, ¿no? Entonces el rol que cumple el oxígeno en todo esto, ¿no? En toda esta formación. Luego vamos a ir viendo, ¿eh? Entonces también eso, con los siguientes elementos, etcétera, cómo influye todas estas condiciones en las condiciones redox, de reducción y oxigenación, ¿no? Y oxidación, perdón, en función del oxígeno, ¿sí? Entonces eso, para entender un poco eso, ¿no? Cómo influyen todos estos procesos o sea, estos ciclos biogeoquímicos, ¿ok? Así que, nada, si no tienen más dudas... Profe, ¿Sí? profe, yo tengo una duda, pero no de lo que pasó hoy día, sino que sobre el trabajo que tenemos que entregar más adelante. ¿Para qué Sí. fecha queda? Era el 15 de diciembre, creo. A ver, espera, voy a revisar. Ya. Sí, ¿no? 15 de diciembre, sí. Sí, tienen 2 semanas, sí. Pero más o menos yo creo que todos... Ya. Todavía me faltan bastantes ahí por decirme qué es lo que van a hacer, con qué van a trabajar, así que cuando quieran me lo pueden indicar. Ya, profe. Profe, disculpe, Sí. ¿es un informe o una presentación? Es una presentación. ¿Ya? Ya. O sea, la idea es sobre todo eso, que puedan presentar a los compañeros eso, en la zona que han elegido, ¿no? Un poco y la historia, ¿no? Que nos quieren contar. Entonces, o sea, completamente libre, ¿no? De qué nos quieren contar sobre, pues, eso, sobre lo que han elegido y por qué, ¿no? Pues, digo, idealmente, pues unos 10, 15 minutos, ¿no? Pueden estar así hablando, ¿no? Pero unos 10 por lo menos minutos así que nos puedan contar bien, ¿no? Entonces, sí hablarlo desde
pues desde que uno no conoce nada, ¿no? De aquella zona, no sabe cómo es, si son aguas frías, cálidas, si hay estaciones, ¿no? Entonces eso, ponemos un poco en base a los datos. ¿Ya? Es que han averiguado. Entonces esto sería para el 15. La próxima semana no hay, tenemos la semana de descanso de salud mental. ¿Ya? Y entonces el 14, o sea, el lunes, tenemos la última de las clases teóricas, ¿ya? Que es la última de las clases teóricas de la unidad 2, perdón, que es la segunda de las de oceanografía química, ¿okay? Que veremos el ciclo del carbono. ¿Ya? Eso para el lunes 14. Y el martes 15, entonces, me presentan ahí sus trabajos. ¿Okay? Ya, profe. Muchas gracias. Y el siguiente lunes, ya el 21, sería entonces la prueba, la segunda evaluación, ¿okay? de esta unidad 2. Pero bueno, insisto, faltaría la clase del 14. ¿Okay? O sea que si por mientras ya quieren ir estudiando, perfecto. Pero esa ya es para el 21, la prueba teórica. ¿Okay? Así que eso. Si no tienen más dudas, yo, como siempre, pues ahora les cargo la clase para que la tengan ahí disponible. Y bueno, como siempre, si tienen alguna duda o lo que sea, me pueden escribir. Trato de responder lo más rápido posible, cuando me acuerdo. Y eso, nada, pues que tengan buen resto de la semana. Y la próxima, eso, buen descanso, buen estudio, buen trabajo. Y nos vemos entonces el 14. ¿Okay? Ya, profe, muchas gracias. Profe, que esté muy Cuídese bien. igual. Ya, profe. Cuídense. Chao. Chao, chao. Cuídese, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe.